¿Sabías que tu cerebro está biológicamente programado para reaccionar de forma explosiva ante la provocación? Permíteme repetirlo, porque es fundamental que lo interiorices. No es tu culpa. No es un defecto de tu carácter ni una falta de voluntad. Es un mecanismo de supervivencia ancestral, un eco de miles de años de evolución que todavía resuena con fuerza dentro de tu cráneo. Este sistema, que un día fue nuestro mayor aliado para sobrevivir en un mundo hostil, se ha convertido hoy en el principal saboteador de nuestras relaciones, en el veneno silencioso que corroe nuestra paz interior. Tu cerebro, en su sabiduría primitiva, no ha aprendido a distinguir entre la amenaza de un depredador y la crítica mordaz de un ser querido, la impaciencia de un conductor en el tráfico o un comentario pasivo-agresivo en una reunión de trabajo. Para él, todo es una señal de peligro, una alerta roja que exige una respuesta inmediata y contundente. Y es en esa respuesta automática, en ese secuestro neuronal, donde pierdes el control y te conviertes en un esclavo de una biología que ya no te sirve. Y yo te pregunto, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces has vivido esta prisión en carne propia? ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de ira, sintiendo el calor subir por tu cuello, solo para arrepentirte amargamente 5 minutos después? Has deseado, con todas tus fuerzas, poder rebobinar el tiempo, tragarte esas palabras afiladas que sabes que han herido profundamente a alguien que amas. Has visto la confusión, el dolor o el miedo en los ojos de tu pareja, de tu hijo, de un amigo, y has sentido un vacío en el estómago al darte cuenta de que el daño ya está hecho. Has prometido que no volverá a ocurrir, que la próxima vez mantendrás la calma, que serás esa versión más sabia y serena de ti mismo. Pero la provocación llega de nuevo, inesperada, y el ciclo se repite. Este patrón de reacción y arrepentimiento es una de las epidemias silenciosas de nuestro tiempo, una fuente inagotable de sufrimiento que te hace sentir atrapado en tu propia mente, creyendo que estás condenado a ser así para siempre. Pero yo estoy aquí para decirte que no es verdad. Si esto que te describo resuena en lo más profundo de tu ser, si reconoces en mis palabras el eco de tu propia lucha, te invito a hacer algo más que simplemente ver este video. Te invito a unirte a esta comunidad de exploradores de la conciencia suscribiéndote a nuestro canal. Pero más importante aún, te pido que me concedas tu atención hasta el final, porque la solución que voy a compartir contigo hoy, una solución arraigada en la neurociencia más avanzada y en la sabiduría más antigua, no es solo un consejo, es una llave que tiene el poder de abrir la puerta de esa prisión y devolverte la libertad de elegir quién quieres ser en cada momento. Yo mismo, durante años, me enorgullecía de mi lógica y mi control, un baluarte que había construido con esmero durante mi carrera como cirujano. En el mundo estéril y predecible de la medicina, la lógica era mi refugio, mi herramienta infalible. Sin embargo, en la tensión incandescente del quirófano, cuando la vida de una persona pendía de un hilo, esa fachada se resquebrajaba. Reaccionaba con una impaciencia cortante, con una frialdad que, aunque buscaba la eficiencia, hería y desmoralizaba a mi equipo. Creía firmemente que el sentimiento era un obstáculo, una distorsión de la pura y perfecta razón. Mi identidad estaba anclada en ser el hombre que no se dejaba llevar por las emociones. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra la manera de mostrarnos nuestras más profundas contradicciones. Y mi momento de despertar llegó de la forma más inesperada y humillante, no a través de un argumento intelectual, sino de un silencio ensordecedor que cambiaría para siempre mi comprensión del ser humano y de mí mismo. Recuerdo el día con una claridad que todavía hoy me estremece. Estábamos en una intervención compleja, una de esas que exigen una sincronía perfecta. Un joven residente, brillante pero nervioso, cometió un pequeño error de procedimiento. Nada irreparable, pero suficiente para disparar mi sistema de alarma. Mi reacción fue inmediata, desproporcionada. Las palabras que salieron de mi boca no fueron las de un mentor, sino las de un juez implacable. No grité, fue peor. Usé un tono gélido, cargado de decepción y desdén, que resonó en el silencio tenso del quirófano. Y entonces vi su rostro.
Vi el miedo y la humillación quebrar su concentración. Vi cómo sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar ligeramente, y en ese instante el tiempo se detuvo. Comprendí con una certeza que me golpeó en el alma, que mi lógica era inútil. Mi falta de control emocional, disfrazada de profesionalismo, casi provoca un error grave. Fue ahí, en la vulnerabilidad de sus ojos, donde descubrí que el verdadero veneno no era su error, sino mi reacción. La ciencia que yo tanto defendía no me estaba dando la respuesta completa. Era un experto en el cuerpo, pero un analfabeto del alma. Para entender por qué pierdes la calma, por qué yo mismo la perdía de esa forma tan destructiva, necesitamos viajar al interior de tu cerebro. Allí, anidada en las profundidades de tus lóbulos temporales, se encuentra una pequeña estructura del tamaño y la forma de una almendra, la amígdala. No la subestimes por su tamaño. Esta es tu centinela ancestral, tu sistema de alarma primitivo, diseñado hace eones para una única misión: mantenerte con vida. El problema es que su software nunca se ha actualizado. Cuando alguien te critica en una reunión, cuando tu pareja te habla con un tono que no te gusta, cuando te sientes ignorado o desafiado, tu amígdala no distingue esa situación de la amenaza real de un tigre dientes de sable acechando en la sabana. Para ella es una amenaza existencial, e inmediatamente ejecuta un protocolo de emergencia, secuestra tu cerebro, inunda tu sistema con un torrente de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés y la lucha, y lo más importante, desconecta tu córtex prefrontal. Imagina esto: tu córtex prefrontal, la parte de tu cerebro que está escuchando y comprendiendo mis palabras ahora mismo, es el director ejecutivo de tu mente, es la sede de la lógica, la planificación, la empatía y la toma de decisiones sabias. Pero durante un secuestro amigdalino, la amígdala, que es como el guardia de seguridad hiperreactivo del edificio, corta las líneas telefónicas de la oficina del director. Simplemente lo deja fuera de juego. En ese preciso momento, dejas de ser una persona pensante. Te conviertes en un puro instinto de supervivencia. No estás eligiendo tus palabras ni tus acciones. Estás reaccionando desde el miedo, desde la necesidad de defenderte, de atacar o de huir. Te encuentras, literalmente, en una prisión química y neurológica donde tu yo más evolucionado y compasivo no tiene ni voz ni voto. El primer paso para la libertad, por lo tanto, no es luchar contra esa reacción, lo cual es imposible, sino entender que estás siendo gobernado por un mecanismo biológico y no por una falla moral. Es un secuestro, y tú no eres el secuestrador, eres el rehén. Y esto me lleva directamente a la solución, a la técnica que te prometí al principio de nuestro encuentro, esa herramienta precisa, capaz de desactivar esta bomba de tiempo interna y devolverte el control, incluso frente a las personas o situaciones más difíciles. Es un método que he refinado a lo largo de los años, primero en mi propia vida y luego con miles de pacientes y alumnos, un método que une la neurociencia más puntera con una sabiduría práctica y profunda. Te mostraré cómo crear un espacio, un refugio en medio de la tormenta emocional, que te permitirá actuar desde tu centro, desde tu yo más sabio. Pero antes de revelarte los 2 pasos exactos que componen esta técnica, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental sobre un fenómeno asombroso que ocurre en tu cerebro y en el de la persona que tienes enfrente: el poder de las neuronas espejo. Sin comprender cómo tu propio estado interno se refleja e infecta energéticamente a la otra persona, y viceversa, cualquier técnica que te dé será inútil, como intentar navegar en el océano sin entender las corrientes. Las neuronas espejo son, en esencia, la base neurológica de la empatía y la conexión humana. Fueron descubiertas por el científico Giacomo Rizzolatti y su equipo, y su función es extraordinaria. Cuando observas a alguien realizar una acción, por ejemplo, coger una taza de café, un conjunto de neuronas en tu cerebro se activa como si tú mismo estuvieras cogiendo esa taza. Y lo más fascinante es que esto no se limita a las acciones físicas. Cuando ves a alguien sonreír, tus neuronas espejo para la sonrisa se activan y sientes un eco de esa alegría.
Cuando ves a alguien llorar, sientes un reflejo de su tristeza. Son el Wi-Fi neurológico que nos conecta a los demás. Ahora, aplica esto a una discusión. Cuando la otra persona te ataca con ira, sus neuronas de la agresividad están a pleno rendimiento. Tus neuronas espejo, de forma automática e inconsciente, captan esa señal y preparan a tu cerebro para una respuesta simétrica. Más ira, más defensa. Se crea un bucle tóxico, una escalada de reactividad donde ambas amígdalas están secuestradas, alimentándose mutuamente. Comprender esto es la clave, porque si tú puedes romper ese ciclo en ti, si puedes conscientemente elegir no reflejar la hostilidad, no solo te salvas a ti mismo del secuestro, sino que le ofreces a las neuronas, espejo de la otra persona, algo diferente que reflejar. Calma. La solución, lo que yo llamo el ancla de la calma, es increíblemente simple en su ejecución, pero profundamente poderosa en su impacto neurológico. Consta de 2 pasos que debes practicar hasta que se vuelvan automáticos. El primer paso es una acción física, la pausa sagrada de los 6 segundos. Cuando sientas que la ola de ira o reactividad comienza a subir, antes de decir o hacer nada, detente. Inhala profundamente por la nariz, contando hasta 3, y exhala lentamente por la boca, contando hasta 3. Repítelo. ¿Por qué 6 segundos? La ciencia, a través de estudios de instituciones como Harvard, ha demostrado que este es el tiempo mínimo necesario para que el torrente inicial de cortisol comience a metabolizarse y disiparse en tu sistema. Son 6 segundos de gracia. En este breve lapso, no estás reprimiendo la emoción, estás creando un espacio de libertad. Estás cortando el fusible antes de que la bomba explote. Estás permitiendo que el oxígeno llegue a tu córtex prefrontal, tu director ejecutivo, para que pueda volver a conectarse y tomar el mando. El segundo paso ocurre dentro de ese espacio sagrado que has creado. Es una frase, un mantra, un diálogo interno que debes repetir con convicción en tu mente. Esto no es sobre mí. Permíteme explicarte la magia neurológica de estas 5 palabras. Cuando te dices a ti mismo, esto no es sobre mí, estás ejecutando una maniobra brillante para desactivar tu amígdala. Recuerda, tu amígdala se dispara porque percibe un ataque personal, una amenaza a tu supervivencia o a tu ego. Al declarar que no es sobre ti, le quitas el combustible a ese fuego. De repente, el ataque deja de ser una flecha dirigida a tu corazón y se convierte en un dato a analizar. Esta frase obliga a tu córtex prefrontal a activarse para hacerse una pregunta crucial. Si no es sobre mí, ¿sobre qué es? Y ahí es donde ocurre el despertar. Comienzas a preguntarte, ¿es sobre su miedo? ¿Su frustración? ¿Su propia herida no sanada? ¿Su día terrible? Dejas de ser la víctima de la situación y te conviertes en el observador curioso. Estás pasando del drama a la diagnosis, de la reacción a la sabiduría. Estás reclamando tu poder. Veamos cómo aplicar esto en la vida real, donde la teoría se encuentra con la cruda realidad. Imagina esta escena. Llegas a casa después de un día agotador y tu pareja, también estresada, te acusa de algo que consideras completamente injusto. Sientes esa llamarada familiar, el calor subiendo por tu cuello, las palabras defensivas formándose en tu lengua. Es el momento crítico. Aquí es donde aplicas el ancla. Primer paso, la pausa sagrada. No dices nada, simplemente respiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creas ese espacio vital. Segundo paso, el diálogo interno mientras respiras. Esto no es sobre mí, esto es sobre su día agotador, sobre su propia frustración. Y solo entonces, desde ese nuevo lugar de calma y perspectiva, respondes. En lugar de un contraataque como, ¿y tú qué?, podrías decir algo como, vaya, parece que has tenido un día realmente difícil. Cuéntame qué ha pasado. ¿Ves la diferencia? Has transformado un campo de batalla en un posible puente de conexión. No has ganado una discusión, has salvado una relación. Ahora, lleva esta herramienta a tu entorno profesional. Estás en una reunión importante y un colega, quizás por inseguridad o competitividad,
Desacredita públicamente tu trabajo o tu idea. Tu instinto primario, alimentado por tu amígdala, es humillarlo, devolverle el golpe con la misma moneda, demostrarle a todos que está equivocado y que tú eres superior. El veneno de la vergüenza pública pide más veneno, pero tú ya conoces el secreto. Acción. Pausa. Te reclinas ligeramente en tu silla. Tomas una respiración lenta y discreta. 6 segundos. Frase interna. Esto no es sobre mi idea. Esto es sobre su necesidad de sentirse importante, sobre su propio miedo a no ser suficiente. Desde esa ciudadela de calma, tu respuesta cambia radicalmente. En lugar de decir, estás completamente equivocado y no entiendes nada, puedes decir, con una calma que desarma, aprecio tu perspectiva. Permíteme clarificar los datos en los que se basa mi propuesta para asegurar que todos tengamos la misma información. Dawn. Defiendes tu idea con hechos, no con veneno. Proteges tu dignidad sin destruir la suya. Te conviertes en el líder sereno que todos admiran en una crisis. Y quizás la aplicación más poderosa de todas es la que diriges hacia ti mismo, porque a menudo la persona más difícil con la que tratamos vive dentro de nuestra propia cabeza. Cometes un error, no cumples con tus propias expectativas, y esa voz implacable de tu crítico interno comienza a gritar, eres un fracaso, nunca haces nada bien, no eres suficiente. Este autoataque también es una provocación que activa tu amígdala, generando un bucle de vergüenza y ansiedad. Aquí el ancla de la calma se vuelve un acto radical de autocompasión. Acción. Cierras los ojos. Pausa. Respiras profundamente durante 6 segundos. Le das a tu sistema nervioso un momento de paz. Frase interna. Dicha con la mayor amabilidad posible. Esto no es sobre mi valor como persona. Esto es sobre un comportamiento, sobre una acción aislada que puedo analizar y mejorar. Con esta simple práctica, transformas el autocastigo en autoconocimiento. Dejas de ser tu propio verdugo y te conviertes en tu propio mentor. Este es el verdadero despertar. Usar la misma herramienta que te da paz con los demás para construir una paz inquebrantable contigo mismo. Al final, lo que la neurociencia nos está mostrando con una claridad asombrosa es el cómo podemos cambiar nuestros patrones más arraigados. Nos da el manual de instrucciones de nuestra propia maquinaria interna. Pero es la sabiduría antigua, la filosofía perenne, la que nos ilumina el por qué es tan crucial emprender este camino. Como nos enseñó el gran filósofo estoico Epicteto hace casi 2 milenios, en una frase que debería estar grabada en nuestra alma, no nos perturban los acontecimientos, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Esa pausa sagrada de 6 segundos y esa frase transformadora, esto no es sobre mí, no son más que la encarnación moderna y práctica de esa sabiduría eterna. Son el puente entre el estímulo y la respuesta del que hablaba Viktor Frankl, un espacio donde reside nuestro poder y nuestra libertad. No estás aplicando un simple truco mental para gestionar la ira. Estás haciendo algo mucho más profundo. Lo que realmente estás haciendo, cada vez que eliges la pausa sobre la reacción, cada vez que eliges la perspectiva sobre la personalización, es construir ladrillo a ladrillo lo que los estoicos llamaban tu ciudadela interior. Estás erigiendo un santuario sagrado en el centro de tu ser, un lugar de calma y fortaleza, al que ninguna ofensa, ninguna provocación, ninguna palabra hiriente y ninguna persona difícil puede acceder sin tu permiso. Estás dejando de ser una hoja a merced de los vientos de las circunstancias externas y de las reacciones de los demás, para convertirte en el ancla, en el faro. Estás ejerciendo la única y verdadera libertad que cada ser humano posee incondicionalmente, sin importar su situación, la libertad de elegir quién quiere ser momento a momento. Y esa, amigo mío, amiga mía, no es solo una estrategia para vivir mejor, es el propósito mismo del despertar. Si esto que te describo resuena en lo más profundo de tu ser, si reconoces en mis palabras el eco de tu propia lucha, quiero que sepas que has llegado al lugar correcto en el momento preciso. Te prometo que al final de nuestro tiempo juntos, no solo entenderás el mecanismo exacto que te secuestra, sino que te entregaré la llave maestra para desactivarlo.
te revelaré una técnica neurocientífica increíblemente simple y una frase exacta de 5 palabras que, al combinarse, te permitirán mantener una calma inquebrantable incluso frente a las personas más difíciles y las provocaciones más intensas. Por eso, más que pedirte que veas este vídeo, te invito a unirte a esta expedición hacia el autoconocimiento, suscribiéndote a nuestro canal. Porque lo que estamos construyendo aquí no es una audiencia, es una comunidad de almas valientes dispuestas a hacer el trabajo interior. Quédate conmigo, porque la libertad que anhelas está más cerca de lo que imaginas. Yo mismo, durante gran parte de mi vida, fui el arquetipo del escéptico. Como cirujano, me forjé una identidad en la lógica pura, en el control férreo de cada variable. El quirófano era mi santuario de la razón, un lugar donde las emociones no tenían cabida, donde eran vistas como un contaminante peligroso, una distorsión de la precisión que se requería para salvar una vida. Me enorgullecía de mi capacidad para permanecer impasible ante el caos, para tomar decisiones con una frialdad que yo confundía con fortaleza. Creía, con la arrogancia del intelecto, que la razón era la herramienta suprema y que cualquier manifestación emocional era un signo de debilidad. Esta creencia era el baluarte de mi ego, el muro que me separaba de mi propia humanidad, y tótil sin que yo lo supiera, el origen de un veneno sutil que estaba a punto de manifestarse de la forma más dolorosa y aleccionadora posible, enseñándome que el verdadero control no reside en la supresión, sino en la integración. Recuerdo el día con una claridad fotográfica que el tiempo no ha logrado desvanecer. Estábamos en medio de una intervención quirúrgica larga y delicada. La tensión en la sala era palpable, un silencio solo roto por el pitido rítmico de los monitores. Un joven residente, un médico prometedor pero visiblemente ansioso bajo la presión, cometió un error menor, un gesto torpe que no comprometía al paciente, pero que rompía la coreografía perfecta que yo exigía. Mi reacción fue instantánea y brutal. No levanté la voz. Hice algo mucho peor. Con un tono gélido, cargado de un desdén que cortaba el aire, pronuncié unas pocas palabras que no buscaban corregir, sino humillar. Quería reafirmar mi autoridad, mi perfección, pero lo único que logré fue destrozar la confianza de aquel joven frente a todo el equipo. En ese momento, yo no era un mentor, era un verdugo. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado y ensordecedor que cualquier grito. Fue en ese silencio sepulcral donde ocurrió el verdadero cataclismo. Levanté la vista de mi trabajo y la fijé en el residente. Vi sus ojos, dilatados por una mezcla de pánico y vergüenza. Vi cómo el color abandonaba su rostro y, lo que me golpeó con la fuerza de un trauma físico, vi cómo sus manos, las manos de un futuro cirujano, comenzaban a temblar de una forma casi imperceptible. En ese instante, el universo se detuvo para mí. Comprendí con una certeza aplastante que mi aclamada lógica era completamente inútil, que mi can control era una ilusión tóxica. Mi falta de dominio emocional, disfrazada de rigor profesional, no solo había herido a un colega, sino que había introducido el verdadero riesgo en la sala, el miedo. Descubrí que el veneno más peligroso en ese ambiente estéril no era una bacteria, sino mi propia reacción. La ciencia que tanto amaba me había hecho un experto en el cuerpo, pero me había dejado como un completo analfabeto del alma humana. Esa experiencia no fue el final de mi autoridad, sino el humilde comienzo de mi verdadera educación. Ese momento de fracaso personal se convirtió en el catalizador de una búsqueda obsesiva. Tuve que admitir que mi vasto conocimiento de la anatomía y la fisiología humanas tenía un punto ciego gigantesco. No entendía la anatomía de la emoción, la fisiología de la conexión. Me sumergí en la neurociencia, la psicología y la filosofía, con la desesperación de un hombre que busca la cura para su propia enfermedad. Quería entender qué había ocurrido en mi cerebro y en el del joven residente. ¿Qué era esa reacción en cadena? ¿Cómo podía un hombre de ciencia ser tan esclavo de un impulso primitivo? Fue así como descubrí el poder de la amígdala, la magia de las neuronas espejo y las antiguas verdades de los estoicos. Y es ese conocimiento, forjado en el fuego de mi propia insuficiencia, el que quiero compartir contigo hoy,
no como un profesor, sino como un compañero de viaje que ya ha recorrido este camino, para entender por qué pierdes la calma, por qué yo la perdí de una forma tan devastadora. Necesitamos emprender un viaje no a un lugar lejano, sino al paisaje más íntimo y complejo que existe, el interior de tu propio cerebro. Allí, anidada en las profundidades de tus lóbulos temporales, reside una pequeña y antigua estructura que tiene la forma y el tamaño de una almendra. Su nombre es la amígdala. No te dejes engañar por su diminuta estatura. Esta no es una parte insignificante de tu biología, es la centinela de tu alma, tu sistema de alarma primitivo, forjado en el crisol de millones de años de evolución con una única y sagrada misión: mantenerte con vida a toda costa. La amígdala es el legado de cada ancestro que sobrevivió lo suficiente para transmitir sus genes. Es la razón por la que estás aquí, y comprender su funcionamiento es el primer paso para recuperar tu soberanía interior y dejar de ser un esclavo de sus impulsos ancestrales. Su poder es inmenso, pero su sabiduría es limitada. El problema fundamental, la raíz de tanto sufrimiento en nuestro mundo moderno, es que el software de tu amígdala nunca ha sido actualizado. Su programación es arcaica, diseñada para un entorno de amenazas físicas inmediatas. Para tu amígdala, no hay diferencia entre la sombra de un tigre dientes de sable acechando entre los arbustos y un correo electrónico con un tono pasivo-agresivo de tu jefe. No distingue entre el rugido de un león y las críticas de tu pareja. No diferencia el peligro de una estampida del estrés de un atasco de tráfico. Para este guardián primitivo, toda provocación, toda crítica, toda señal de desaprobación o rechazo social es interpretada de la misma manera, como una amenaza directa a tu supervivencia. Y su respuesta es siempre la misma: activar el protocolo de emergencia, una respuesta de lucha o huida que, aunque te salvó la vida en la sabana, hoy sabotea tu paz, tus relaciones y tu bienestar. Es una herramienta perfecta para un mundo que ya no existe. Ahora, permíteme presentarte a la contraparte de la amígdala, el héroe silencioso de nuestra historia evolutiva. Situado justo detrás de tu frente, se encuentra tu córtex prefrontal. Esta es la parte más moderna y evolucionada de tu cerebro. Es el director ejecutivo de tu mente, la sede de tu conciencia superior. Aquí residen la lógica, la razón, la planificación a largo plazo, la empatía, la autorregulación emocional y la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de otro. Tu córtex prefrontal es la parte de ti que puede entender mis palabras, que puede reflexionar sobre su propio comportamiento, que puede soñar con un futuro mejor y que puede tomar decisiones sabias y alineadas con tus valores más profundos. Es, en esencia, la sede de tu yo más evolucionado, el capitán sereno y sabio del barco de tu vida. En un mundo ideal, la amígdala informa al capitán de un posible peligro, y el capitán decide con calma el mejor curso de acción. Pero no vivimos en un mundo ideal. Lo que sucede en esos momentos de reactividad explosiva es lo que el psicólogo Daniel Goleman, basándose en la neurociencia, popularizó como el secuestro de la amígdala. Cuando tu amígdala percibe una amenaza, ya sea real o imaginaria, no envía un memorándum educado al córtex prefrontal, no pide permiso, ejecuta un golpe de estado neuronal. En una fracción de segundo, secuestra las vías neuronales principales, desviando los recursos del cerebro de la parte pensante y racional y dirigiéndolos hacia los centros de supervivencia. Es como si el guardia de seguridad del edificio, en un ataque de pánico, cortara las líneas telefónicas de la oficina del director general y tomara el control total del sistema. En ese instante, tu capacidad para pensar con claridad, para sopesar las consecuencias, para sentir empatía, queda temporalmente desconectada. Dejas de ser el capitán de tu barco, te conviertes en un simple pasajero aterrorizado en una nave a la deriva. En el mismo instante en que tu córtex prefrontal es puesto fuera de línea, la amígdala abre las compuertas y libera un torrente de neuroquímicos diseñados para la supervivencia inmediata. El principal de ellos es el cortisol,
conocido popularmente como la hormona del estrés. Esta inundación química prepara a tu cuerpo para la batalla. Tu corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos. Tu respiración se vuelve rápida y superficial para oxigenar el sistema. Tus pupilas se dilatan y tus músculos se tensan, listos para atacar o huir. Tu visión se vuelve de túnel, enfocada únicamente en la amenaza percibida, y tu capacidad para escuchar y procesar información matizada se desvanece por completo. No estás en un estado para negociar, para comprender o para conectar. Estás en modo de guerra, una máquina biológica afinada para la supervivencia a corto plazo, incluso si el enemigo es alguien a quien amas profundamente. Es un estado de emergencia fisiológica total. En ese estado alterado de conciencia, no estás pensando, estás reaccionando. No estás eligiendo tus palabras, estás disparando proyectiles verbales programados por millones de años de instinto. Te encuentras, literalmente, atrapado en una prisión química. Tu comportamiento está siendo dictado no por tu voluntad o tus valores, sino por un cóctel de hormonas que ha tomado el control de tu sistema nervioso. Comprender esto es absolutamente liberador, porque significa que tu reactividad no es una falla de tu carácter, no es un signo de que eres una mala persona. Es la manifestación de un mecanismo biológico increíblemente poderoso que todos los seres humanos compartimos. No eres el secuestrador, eres el rehén. Y el primer paso para liberarte de cualquier prisión es darte cuenta de que estás en ella y entender la naturaleza de sus barrotes. Los barrotes, en este caso, no son de hierro, sino de cortisol y adrenalina. Las investigaciones en neurociencia afectiva, llevadas a cabo en instituciones de vanguardia como la Universidad de Harvard y Stanford, han validado y profundizado nuestra comprensión de este mecanismo una y otra vez. Usando tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, los científicos pueden ver en tiempo real cómo, ante un estímulo amenazante, como mostrar a una persona un rostro enfadado, la actividad en la amígdala se dispara, mientras que la actividad en el córtex prefrontal disminuye. Están cartografiando el circuito exacto del secuestro. Esta evidencia científica es crucial, porque nos saca del ámbito de la culpa y la vergüenza y nos sitúa en el de la biología y la estrategia. Si podemos entender el mecanismo, podemos aprender a intervenir en él. La ciencia nos está dando el manual de instrucciones de nuestra propia mente, revelando que la capacidad de mantener la calma no es un don místico, sino una habilidad que puede ser entrenada como un músculo. Durante un secuestro amigdalino, no solo pierdes el control de tu temperamento, pierdes el acceso a tus facultades humanas más preciadas. Pierdes la capacidad de escuchar de verdad, porque toda tu atención está enfocada en defenderte. Pierdes la perspectiva, la habilidad de ver la situación desde un ángulo más amplio o desde el punto de vista del otro. Pierdes tu creatividad para encontrar soluciones, porque la mente, en modo de supervivencia, solo ve dos opciones: atacar o huir. Pierdes tu sentido del humor, tu calidez, tu compasión. En resumen, dejas de ser la versión más completa y sabia de ti mismo. Te conviertes en una versión reducida, una caricatura reactiva de quien realmente eres. Y cada vez que esto sucede, se crea una pequeña fisura en tus relaciones, se deposita una gota más de veneno en tu sistema y se refuerza el patrón neuronal que hace más probable que vuelva a ocurrir en el futuro. Esa parálisis de la razón y la empatía es exactamente lo que me sucedió a mí en aquel quirófano. Mi córtex prefrontal, el centro de mi identidad como médico lógico y mentor, fue completamente anulado por la percepción de una amenaza a mi estándar de perfección. Mi amígdala tomó el control y mi respuesta fue la de un depredador alfa reafirmando su dominio, no la de un maestro guiando a su alumno. Fui un esclavo de mi propia biología, y el resultado fue la vergüenza y el riesgo. Y esto es precisamente lo que te ocurre a ti cuando una palabra, una mirada o una acción de otra persona te dispara. Tu yo más sabio es secuestrado y te quedas a solas con un guardián asustado y agresivo al volante. No estás loco, no estás roto. Simplemente estás experimentando un fenómeno neurológico tan real y predecible como la gravedad. Pero,
Y esto es lo más importante que quiero que te lleves de esta explicación. Entender este mecanismo no es para que te resignes a él. No es una sentencia de por vida. Todo lo contrario. Es el mapa que te muestra exactamente dónde se encuentra la llave de la celda. Si un mecanismo biológico puede ser activado de forma automática, la neuroplasticidad, la increíble capacidad de nuestro cerebro para cambiar y reorganizarse, nos demuestra que también puede ser gestionado, influenciado y, en última instancia, dominado. El hecho de que estés aquí, escuchando y comprendiendo esto, ya es una prueba de que tu córtex prefrontal está activo y listo para aprender una nueva estrategia. Estás a punto de aprender a convertirte en el domador de tu amígdala, en el guardián de tu propia paz interior. Ya conoces al secuestrador. Ahora, prepárate para conocer la estrategia de liberación. Y esto me lleva directamente a la solución, a la técnica que te prometí al principio de nuestro encuentro. Esa herramienta precisa, capaz de desactivar esta bomba de tiempo interna y devolverte el control, incluso frente a las personas o situaciones más difíciles. Es un método que he refinado a lo largo de los años, primero en mi propia vida y luego con miles de pacientes y alumnos, un método que une la neurociencia más puntera con una sabiduría práctica y profunda. Te mostraré cómo crear un espacio, un refugio en medio de la tormenta emocional, que te permitirá actuar desde tu centro, desde tu yo más sabio. Pero antes de revelarte los 2 pasos exactos que componen esta técnica, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental sobre un fenómeno asombroso que ocurre en tu cerebro y en el de la persona que tienes enfrente, el poder de las neuronas espejo. Sin comprender cómo tu propio estado interno se refleja e infecta energéticamente a la otra persona, y viceversa, cualquier técnica que te dé será inútil, como intentar navegar en el océano sin entender las corrientes. Las neuronas espejo son, en esencia, la base neurológica de la empatía y la conexión humana. Fueron descubiertas por el científico Giacomo Rizzolatti y su equipo, y su función es extraordinaria. Cuando observas a alguien realizar una acción, por ejemplo, coger una taza de café, un conjunto de neuronas en tu cerebro se activa como si tú mismo estuvieras cogiendo esa taza. Y lo más fascinante es que esto no se limita a las acciones físicas. Cuando ves a alguien sonreír, tus neuronas espejo para la sonrisa se activan y sientes un eco de esa alegría. Cuando ves a alguien llorar, sientes un reflejo de su tristeza. Son el Wi-Fi neurológico que nos conecta a los demás. Ahora, aplica esto a una discusión. Cuando la otra persona te ataca con ira, sus neuronas de la agresividad están a pleno rendimiento. Tus neuronas espejo, de forma automática e inconsciente, captan esa señal y preparan a tu cerebro para una respuesta simétrica. Más ira, más defensa. Se crea un bucle tóxico, una escalada de reactividad donde ambas amígdalas están secuestradas, alimentándose mutuamente. Comprender esto es la clave, porque si tú puedes romper ese ciclo en ti, si puedes conscientemente elegir no reflejar la hostilidad, no solo te salvas a ti mismo del secuestro, sino que le ofreces a las neuronas espejo de la otra persona algo diferente que reflejar: calma. La solución, lo que yo llamo el ancla de la calma, es increíblemente simple en su ejecución, pero profundamente poderosa en su impacto neurológico y espiritual. Consta de 2 pasos, 2 acciones que debes practicar con la misma diligencia con la que un músico practica sus escalas, hasta que se conviertan en una segunda naturaleza, en tu respuesta automática ante la tormenta. No es una fórmula mágica, sino una disciplina sagrada. Es el método exacto para interrumpir el hipnótico baile de las neuronas espejo, para negarte a reflejar la hostilidad y, en su lugar, convertirte en la fuente de la calma. Con el primer paso, detendrás la reacción en cadena biológica. Con el segundo, transformarás tu percepción de la realidad. Juntos, no solo te devolverán el control de ti mismo en el momento de la provocación, sino que reconfigurarán tu cerebro a largo plazo, creando nuevos caminos neuronales de paz y resiliencia donde antes solo había autopistas de reactividad. Prepárate, porque estás a punto de recibir las llaves de tu propia libertad interior.
El primer paso es una acción física, un ancla en el mundo material que detiene la cascada invisible de la química del estrés. Lo llamo la pausa sagrada de los 6 segundos. En el instante en que sientas esa chispa familiar de ira, esa oleada de calor en el pecho, esa tensión en la mandíbula que precede a la explosión, antes de pronunciar una sola palabra o hacer un solo gesto, te detienes, completamente, y respiras. Inhalas profundamente por la nariz, contando mentalmente hasta 3, y luego exhalas lentamente por la boca, contando de nuevo hasta 3. Eso es todo. ¿Por qué 6 segundos? La ciencia, a través de rigurosos estudios en instituciones como Harvard, ha demostrado que este es el tiempo mínimo necesario para que la oleada inicial de cortisol y adrenalina que inunda tu sistema comience a metabolizarse. En esos 6 segundos, la inundación química empieza a retroceder. No estás reprimiendo la emoción, estás creando un espacio sagrado de libertad, un cortafuegos neurológico que impide que el fuego de la amígdala llegue a la pólvora de tus palabras. Esta pausa de 6 segundos es mucho más que una simple técnica de respiración. Es un acto revolucionario. Es tu declaración de independencia frente a millones de años de programación biológica. En ese breve lapso de tiempo, estás haciendo algo que muy pocos seres humanos logran. Estás insertando una cuña de conciencia entre el estímulo y la respuesta. Estás pasando de ser un autómata, una marioneta de tus impulsos, a ser el observador silencioso que decide el siguiente movimiento. Imagina que la reactividad es un río caudaloso que amenaza con arrastrarte. La pausa de 6 segundos es el acto de poner un pie firme en la orilla, de salir de la corriente y observar su furia desde un lugar seguro. Es una isla de serenidad en medio del océano de la agitación. Al practicarla, le envías un mensaje claro a tu cerebro: yo estoy al mando, no seré secuestrado. Es el primer y más crucial paso para reclamar la soberanía sobre tu propio estado interno. Es el despertar del capitán de tu alma. El segundo paso, el que da sentido y poder a esa pausa, ocurre en el silencio de tu mente. Dentro de ese espacio sagrado de 6 segundos que has creado, repites internamente una frase, un mantra de 5 palabras que tiene el poder de desarmar por completo el mecanismo del secuestro amigdalino. Esta frase es la llave maestra que desactiva la percepción de amenaza personal. Las palabras son: esto no es sobre mí. Repítelas para ti mismo, con convicción, mientras sientes el aire entrar y salir de tus pulmones. Esto no es sobre mí. Permíteme explicarte la magia neurológica que se esconde detrás de esta simplicidad. Cuando pronuncias estas palabras en tu fuero interno, no estás negando la realidad de lo que ocurre fuera, sino que estás cambiando radicalmente la interpretación que tu cerebro hace de ello. Estás ejecutando una maniobra psicológica y neurológica brillante que transforma el veneno en medicina, el ataque en información y la ofensa en una oportunidad para el despertar y la comprensión profunda. La razón por la que esta frase es tan efectiva reside en cómo se comunica directamente con tu amígdala. Recuerda, tu amígdala se dispara porque interpreta la crítica, el ataque o la provocación como una amenaza directa a tu ego, a tu estatus, a tu supervivencia. Es, por definición, algo personal. Al declarar con firmeza: esto no es sobre mí, le quitas el combustible a ese fuego. Es como si le dijeras a tu guardián primitivo: falsa alarma, el tigre no viene a por nosotros. En ese instante, la percepción de amenaza se disuelve, y aquí ocurre el milagro neurológico. Al desactivar la respuesta de la amígdala, permites que tu córtex prefrontal, el director ejecutivo sabio, vuelva a conectarse. Esta frase lo obliga a activarse para hacerse una pregunta de orden superior. De acuerdo, si no es sobre mí, ¿sobre qué es? Y es en esa pregunta donde reside toda la magia de la transformación. Dejas de ser la víctima indefensa y te conviertes en el científico curioso. Esa pregunta, si no es sobre mí, ¿sobre qué es?, te eleva instantáneamente a un nuevo nivel de conciencia, te saca del foso del drama personal y te sitúa en el balcón de la observación compasiva. De repente, tu cerebro,
ahora liderado por el córtex prefrontal, comienza a analizar la situación desde una nueva perspectiva. Empiezas a preguntarte, ¿se trata del miedo de la otra persona? ¿De su frustración acumulada? ¿De una herida pasada que mi comentario ha tocado sin querer? ¿Se trata de su agotamiento, de su propia inseguridad, de su necesidad de sentirse visto o importante? Al hacer esto, pasas de ser el protagonista de una tragedia a ser el diagnosticador de un síntoma. El comportamiento de la otra persona deja de ser una ofensa y se convierte en una valiosa pieza de información sobre su estado interno. Estás reclamando tu poder, no al contraatacar, sino al comprender. Estás encontrando la libertad, no en la victoria, sino en la sabiduría. Por lo tanto, el ancla de la calma es una danza de 2 pasos perfectamente sincronizados. La pausa sagrada de los 6 segundos es el espacio físico y temporal que creas. Es el contenedor. La frase, «Esto no es sobre mí», es el contenido cognitivo y espiritual que viertes en ese espacio. La pausa detiene la hemorragia química del estrés. La frase, «cura la herida psicológica de la ofensa». Es crucial entender que no estás reprimiendo ni negando tu emoción inicial de ira o dolor. La sientes, la honras como una señal. Pero gracias a esta técnica, eliges no identificarte con ella ni actuar desde ella. Estás transmutando la energía bruta de la reacción en la energía refinada de la respuesta consciente. Cada vez que practicas esta secuencia, no solo gestionas un momento difícil, estás literalmente forjando una nueva vía neuronal en tu cerebro. Estás construyendo con cada respiración y cada pensamiento deliberado un camino de paz que, con el tiempo, se convertirá en tu ruta por defecto. Veamos cómo funciona esta ancla en el laboratorio de la vida real, donde la teoría se enfrenta a la cruda realidad de nuestras relaciones. Imagina esta escena, una que quizás conoces demasiado bien. Llegas a casa después de un día agotador y tu pareja, que también carga con su propio estrés, te lanza una acusación que sientes completamente injusta. En ese instante, sientes la llamarada familiar, el calor subiendo por tu cuello y las palabras defensivas, afiladas como cuchillos, ya se están formando en tu lengua. Este es el momento crítico. Aquí es donde aplicas la técnica. Primer paso, la pausa sagrada. No dices absolutamente nada, simplemente respiras, inhalas, exhalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creas ese espacio vital de libertad. Segundo paso, el diálogo interno, mientras el oxígeno calma tu cerebro. Esto no es sobre mí, esto es sobre su día agotador, sobre su propia frustración. Y solo entonces, desde ese nuevo lugar de calma y perspectiva, respondes. En lugar de un contraataque como «¿y tú qué?», podrías decir algo como «Vaya, suena a que has tenido un día realmente difícil. Cuéntame qué ha pasado». ¿Ves la diferencia? Has transformado un campo de batalla en un posible puente de conexión. No has ganado una discusión, has salvado la intimidad de la relación. Ahora, transportemos esta misma herramienta a tu entorno profesional. Un campo a menudo minado por la competencia y la inseguridad. Estás en una reunión importante, presentando una idea en la que has trabajado duro. De repente, un colega, quizás sintiéndose amenazado o necesitado de validación, desacredita públicamente tu trabajo. Tu instinto primario, alimentado por el veneno de la humillación pública, te grita que lo destruyas, que le devuelvas el golpe con más fuerza, que demuestres a todos su incompetencia. Pero tú ya conoces el secreto para no caer en esa trampa. Acción, pausa, te reclinas un instante en tu silla, un gesto casi imperceptible. Tomas una respiración lenta, controlada, 6 segundos, frase interna, mientras tu corazón recupera su ritmo. Esto no es sobre mi idea. Esto es sobre su necesidad de sentirse importante, sobre su propio miedo a no ser suficiente. Desde esa ciudadela interior de calma, tu respuesta se transforma radicalmente. En lugar de un agresivo, «estás completamente equivocado», puedes decir con una serenidad que desarma a todos, «aprecio tu perspectiva. Permíteme clarificar los datos en los que se basa esta propuesta para asegurar que todos tenemos la misma información.
Defiendes tu trabajo con datos, no con veneno. Proteges tu dignidad sin destruir la suya. Te conviertes en el líder sereno que todos buscan en una crisis. Ahora, apliquemos el ancla al escenario más sagrado y a menudo más desafiante de todos, la familia. Tu hijo adolescente llega a casa y responde a tu pregunta con un portazo o un comentario desafiante. Tu sistema de alarma se dispara. La amígdala lo interpreta como una afrenta a tu autoridad, una falta de respeto inaceptable. El impulso de gritar, de castigar, de imponer tu voluntad es abrumador. Pero en ese instante, recuerdas, primer paso, pausa sagrada, cierras la boca, te giras un momento si es necesario, respiras. 6 segundos que te salvan a ti y a él. Segundo paso, el mantra de la compasión. Esto no es sobre mí, no es sobre mi autoridad, es sobre su confusión, su cerebro en desarrollo, su lucha por encontrar su identidad, su incapacidad para gestionar una emoción que ni él mismo entiende. Y entonces, en lugar de aporrear su puerta con ira, esperas unos minutos y luego te acercas con una nueva energía. Quizás solo digas, parece que algo te pesa hoy. Estoy aquí si quieres hablar. Has dejado de ser el enemigo para convertirte en el refugio. Has elegido la conexión por encima del control. Has plantado una semilla de inteligencia emocional en su alma. Y quizás, la aplicación más profunda y transformadora de todas sea la que diriges hacia adentro, hacia esa persona con la que pasas cada segundo de tu vida, tú mismo. Porque a menudo, la persona más difícil, el crítico más implacable, vive dentro de tu propia cabeza. Cometes un error en el trabajo, te olvidas de algo importante, fallas en una promesa que te hiciste, e inmediatamente esa voz interna, tu verdugo personal, comienza su letanía venenosa. Eres un fracaso, nunca haces nada bien, no eres suficiente. Este autoataque es también una provocación que secuestra tu amígdala, hundiéndote en un bucle de vergüenza y ansiedad. Aquí, el ancla de la calma se convierte en un acto radical de autocompasión. Acción. Cierras los ojos. Pausa. Respiras profundamente. Le das a tu sistema nervioso un momento de paz. Frase interna. Dicha con la mayor amabilidad que puedas reunir. Esto no es sobre mi valor como persona. Es sobre un comportamiento, sobre una acción aislada que puedo analizar y desde la que puedo aprender. Con esta simple práctica, dejas de ser tu propio juez y verdugo para convertirte en tu propio mentor sabio. Este es el verdadero despertar. Como puedes ver, esta práctica no es un truco para evitar conflictos. Es un entrenamiento consciente para reesculpir tu cerebro y tu alma. Cada vez que aplicas con éxito la pausa sagrada y el mantra, estás debilitando las antiguas vías neuronales de la reactividad y fortaleciendo las nuevas vías de la paz y la sabiduría. No esperes la perfección. Al principio, quizás solo logres pausar 2 segundos. Quizás recuerdes la frase después de haber explotado. No importa. Cada intento es una victoria. Cada momento de conciencia cuenta. Lo que estás construyendo no es solo una habilidad de comunicación. Estás cultivando una ecología interna de serenidad. Estás aprendiendo a ser el guardián de tu propia paz, el alquimista que transforma el plomo de la provocación en el oro de la comprensión. Estás pasando, momento a momento, de ser una víctima de tus circunstancias a ser el creador consciente de tu experiencia de vida. Y esa, amigo mío, amiga mía, es la verdadera libertad. Al final, lo que la neurociencia nos está mostrando con una claridad asombrosa es el cómo podemos cambiar nuestros patrones más arraigados. Nos da el manual de instrucciones de nuestra propia maquinaria interna, el mapa preciso del territorio de nuestra mente, pero es la sabiduría antigua, la filosofía perenne, la que nos ilumina sobre el por qué es tan crucial emprender este camino sagrado. Como nos enseñó el gran filósofo estoico Epicteto hace casi 2 milenios, en una frase que debería estar grabada en nuestra alma: no nos perturban los acontecimientos, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Esa pausa sagrada de 6 segundos y esa frase transformadora, esto no es sobre mí, no son más que la encarnación moderna y práctica de esa sabiduría eterna. Son el puente entre el estímulo y la respuesta del que hablaba el psiquiatra Viktor Frankl.
un espacio donde reside nuestro poder y nuestra libertad. No estás aplicando un simple truco mental para gestionar la ira. Estás haciendo algo mucho más profundo, mucho más sagrado. Lo que realmente estás haciendo, cada vez que eliges la pausa sobre la reacción, cada vez que eliges la perspectiva sobre la personalización, es construir ladrillo a ladrillo lo que los estoicos llamaban tu ciudadela interior. Estás erigiendo un santuario sagrado en el centro de tu ser, un lugar de calma y fortaleza al que ninguna ofensa, ninguna provocación, ninguna palabra hiriente y ninguna persona difícil puede acceder sin tu permiso explícito. Estás dejando de ser una hoja a merced de los vientos de las circunstancias externas y de las reacciones de los demás, para convertirte en el ancla, en el faro que permanece firme en medio de la tormenta. Estás ejerciendo la única y verdadera libertad que cada ser humano posee incondicionalmente, sin importar su situación externa. La libertad de elegir quién quieres ser, momento a momento, respiración a respiración. Y esa, amigo mío, amiga mía, no es solo una estrategia para vivir mejor. Es el propósito mismo del despertar. Si este viaje que hemos hecho juntos ha resonado en ti, te invito a dar el siguiente paso, no solo para ti, sino para la comunidad que estamos construyendo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones. Pero más importante aún, comparte tu propia sabiduría en los comentarios. ¿Cuál fue la idea que más te impactó? ¿En qué situación vas a aplicar el ancla de la calma por primera vez? Tu experiencia puede ser la luz que otro necesita. Si crees que este mensaje puede servir a alguien que amas, comparte este vídeo. Un solo compartir puede cambiar la vida de una persona. Y ahora, en tu pantalla está apareciendo un vídeo que he seleccionado especialmente para ti. Es el siguiente paso perfecto en este camino. Haz clic y continuemos juntos este despertar.